Buenos días a todos, buenos días desde Lima, Perú, 5:42 de la mañana. Vamos a comenzar esta transmisión de nuestro programa Conversión 543. En unos segundos vamos a hacer nuestra cuenta regresiva. Es el momento de poder compartir con las personas queridas, con las personas que creemos que necesitan escuchar esta reflexión de la palabra de Dios, este programa del mes de la Biblia, para descubrir mucho de la Sagrada Escritura, de cómo leer la Biblia, de cómo acercarnos al misterio de Dios. Estamos hablando de autoconocimiento, de propósito, de identidad, del misterio de Dios, de espiritualidad, de conversión, de gracia. Vamos entonces a empezar y ustedes van a hacer la cuenta regresiva conmigo, porque el 2 y 1 eres tú con alguien más, y vas a descubrir lo lindo que es esto el día que traigas una persona más y esta persona traiga otra más, y vamos haciendo esta cadena de reflexión. Bueno, entonces comenzamos, son las 5:43, 5, 4, 3... Y aquí estoy. Buenos días a todos. Buenos días desde Perú. Quizás estés viendo este programa indiferido desde otro país. Todavía no son las 5:45 hacia otros países en el oriente de Perú, hacia el occidente. Ya es más tarde en Centroamérica, quizás estés acompañando desde Estados Unidos o México. Acá ya una persona desde México me ha saludado. Saludo a todos los que en el chat están poniendo ahí buenos días. Ya tenemos varias personas aquí. Muchas gracias por despertar el cuerpo y la mente. Pero ahora se trata de despertar el alma, ¿no es cierto? Vamos a despertar el alma con la palabra de Dios. El tema del día de hoy es el siguiente: un paso crítico. Un paso crítico. Es el primer paso para orar con la Biblia. Yo lo llamo así en este momento. Un paso crítico. Crítico, a veces a la persona no les gusta, a mucha gente no le gusta la crítica, ¿no? Hay una idea ahora de ser políticamente correcto. Y eso no está del todo bien. Ser correcto está bien, pero el políticamente correcto es una idea que domina en muchos ambientes. Cuando el ser crítico es ser una persona capaz de juzgar. Capaz de juzgar. No estoy diciendo que sea una persona que esté juzgando todo el tiempo. Ese es lo que nosotros llamamos acá en Latinoamérica. Latinoamérica decimos el criticón, ¿no? No se trata de ser el que juzga y que critica, pero es ser una persona capaz de juzgar. Porque juzgar viene de un verbo griego, ¿no? Krinen. Y de ahí viene la palabra crítica, ¿no? Y eso también se puede traducir de una u otra manera como discernir, ¿no? Cribar, discernir, sacar qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Estamos hablando sobre esto en este programa. Si todavía no has visto Conversión 543, mira los programas anteriores. Ayer hablábamos sobre las semillas y los abrojos, ¿no? De cómo hay que saber discernir, y discernir entre lo bueno y lo óptimo, porque esos abrojos a veces son aquellas cosas buenas, en sí mismo buenas, pero que nosotros le damos demasiada importancia, y termina siendo para nosotros un abuso de nuestra libertad, y ese abuso de la libertad para usar cosas buenas empieza a desordenar el orden natural de las cosas. Entonces las cosas buenas que deberían servirnos para nuestra felicidad y santificación terminan siendo concupiscencia, es decir, ocasión de pecado. Termina siendo algo tentador. Sean las riquezas, los placeres de la carne, las preocupaciones de la vida. Por eso Jesús nos advierte mucho: no estén preocupados, busquen primero el reino y todo se les dará en añadidura. Entonces, la persona que no sabe discernir cuánto valerse de las cosas, por ejemplo, cómo voy a dosificar, ¿no?, el uso que hago de las cosas, o mi emoción hacia las cosas, o mi placer
si yo no sé dosificar mi placer, si yo no sé aceptar compartir un alimento con alguien que necesita porque yo quiero comer todo el plato, por dar un ejemplo, entonces yo no estoy usando quizás de la mejor manera esto que en sí mismo es bueno. Si yo soy una persona que no quiere ponerme a servir a los demás porque me da pereza, porque no me da la gana, ¿no? Ok, el descanso, el darse un tiempo a uno mismo es bueno, pero ¿será que eso es lo mejor en este momento? Porque entre lo bueno y lo mejor muchas veces hay un conflicto, una pugna de deseos. Y eso es lo que muchas veces nos hace sufrir. Muchas veces nos hace sufrir. Entonces, discernir significa tener esa fineza para juzgar entre lo bueno y lo óptimo y saber también diferenciar lo malo de lo bueno. Y en este caso acá estamos hablando de discernir el texto, de juzgar el texto, porque estamos hablando de la Biblia y de leer la Biblia. Y ese primer paso de la lectura bíblica lo llamo paso crítico por el hecho de que me toca a mí discernir el texto, juzgar el texto. ¿Por qué? Porque el texto se puso en una condición de fragilidad, de vulnerabilidad. El texto es vulnerable. El texto es algo que nosotros podemos realmente criticar. Criticar no en el sentido de cuestionar y dudar, que también puede ser, pero criticar en el sentido de discernimiento. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? En ese sentido es que estoy hablando de juzgar y discernir. Y Dios ha hecho esto a propósito. Dios se ha hecho hombre. Dios bajó del cielo y se quiso hacer hombre. Y no solamente hacerse hombre, sino hacerse carne y hacerse de alguna manera presente en el texto. Así como se quiso hacer presente en los sacramentos, se quiso hacer presente en la iglesia que es humana, que es pecadora, pero ahí está Dios. Dios es condescendiente. Condescendencia es esto, es un rebajamiento. Entonces, la Biblia ha de ser leída con sentido crítico, con juicio, con discernimiento. Y por eso implica también, para ser buenos críticos, para ser personas que disciernen el texto, tener criterios, ¿no? Críticos, criterios, también mira la relación de las palabras, ¿no? Para cribar, para discernir el texto. Y muchas veces las personas no tienen criterio, a veces no tenemos el criterio. ¿Y qué criterio tener para juzgar el texto? ¿Qué criterio para leer la Biblia? Hoy quiero traerles una cita bíblica que está en el mismo pasaje que leímos ayer de Marcos 4. Marcos 4, versículo 9. Dice Jesús, quien tenga oídos para oír, que oiga. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Te pedimos, Espíritu Santo, que al escuchar esta palabra nos permitas discernir, juzgar el sentido de ellas. Nos permita a través de nuestra mente, de nuestra razón, de nuestro estudio, pero también de nuestro espíritu de fe, nuestro espíritu devoto, acercarnos a ella y descubrir su misterio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Esta es como una máxima de Jesús que está presente en muchas parábolas, en muchos momentos. También está presente en los libros proféticos. Tener oídos para oír. Porque tenemos acá, ¿no? Nuestras orejas, nuestro sistema auditivo, y escuchamos, ¿no? Pero no siempre entendemos con el Espíritu Santo el sentido pleno de la Escritura. Tenemos incluso mente para entender algunas cosas, pero a veces nos quedamos simplemente en lo superficial. O incluso podemos tener un sentido crítico, ¿no? Utilizar incluso un método histórico crítico, ¿no? Para hacer un exégesis, un estudio de un pasaje bíblico. Pero aún así no es suficiente. No es suficiente. El oído, en sentido bíblico, en sentido teológico, acá hay que ver el contexto teológico de la palabra oír, del verbo oír, es mucho más profundo que simplemente un estudio histórico, crítico, que un estudio literario del texto bíblico. Es mucho más. Oír lo que Dios está diciendo.
Y ese es el primer criterio, porque si yo no abro mi oído, yo no estoy abriendo mi alma. Eso es un poco, en líneas generales, es una teología muy bonita de la escucha, ¿no? Que hay en la Biblia. Pero acá lo pongo rapidito lo explico rapidito. Abrir el oído es despertar el alma dormida. Es abrirnos a esta soledad sonora de Dios, ¿no? Esa soledad sonora nuestra en la cual Dios habla, esa soledad sonora en la que escuchamos aquella brisa suave, en la cual escuchamos a Dios, en el alma. Y esto acá efectivamente no tiene pues no hay muchas formas de describirlo, sino a veces poéticamente, o a veces simplemente viviendo, a veces viviendo lo que escuché de la palabra. Si yo no lo vivo, las personas no van a entender. Se trata de abrirse al misterio de Cristo. Se trata de entender que en esta palabra está presente el reino, porque la presencia de Cristo es la presencia del reino. Por lo tanto, implica fe. Implica fe. Este paso crítico es al mismo tiempo un paso de fe. Es un paso que en el cual uno tiene que abrirse a un regalo que ha venido del cielo, que es la palabra divina. La palabra que también le podemos llamar revelación, porque es palabra reveladora, la revelación divina. Y a esta revelación, ante ella yo me pongo, y ahí viene el sentido de la palabra paso, yo me pongo ante ella, ante este regalo que viene, me pongo ante dos opciones. Tengo dos caminos. Otra teología linda que hay en la Biblia, la teología del camino, ¿no? Tengo dos caminos. El camino del sí y el camino del no. El camino de la escucha, la meditación de la palabra, y el camino del no. El camino de la fe y el camino de la no fe, porque hay varias formas de no tener fe. Entonces, ¿qué pasa cuando yo decido no? Como digo, es no creer. Y como digo, la incredulidad se viste de diferentes formas. La primera y más fácil de ellas es decir, no creo, no quiero leer. No quiero leer. Es como aquella semilla que cae a borde del camino, viene un pájaro y se la lleva. No quiero leer. La otra es leer o escuchar distraídos sin la atención, sin poner nuestro espíritu atento. Es escuchar con el alma dormida. Entonces es como aquella semilla que cayó entre piedras, pero no tuvo raíz, vino el sol y la quemó. Otra forma de leer sin fe es, sí, analizando, estudiando, pero dejando esta palabra en el pasado, hace 2000, 2500, 3000 años atrás. Interesante, mira qué bonitas historias, o qué cosas inquietantes, o qué interesante cómo eso se fue escribiendo. Hubo acá una primera redacción, después hubo una alteración, después se juntaron, qué intención tuvo el autor. Interesante. Pero si nos quedamos solamente en el pasado, esta palabra va perdiendo sentido. Y a veces esa crítica de texto, esa crítica de la redacción, sobrepasa los límites permitidos a la razón. Y uno, por esa metodología de la duda, vamos a dudar de lo que está escrito acá. ¿Será que lo escribió realmente este o aquel? No estoy diciendo que no hay que ser críticos, pero a veces la metodología de la duda nos hace sobrepasar los límites de la razón. Y uno se vuelve hasta muy creativo, ¿no? Yo no creo que eso lo escribió tal, eso lo debe haber escrito tal. Porque esto, empezamos a dar razones de cosas que siquiera se nos han transmitido. Y eso es una manera como se viste la incredulidad. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Cuidado, no estoy diciendo que evitemos un estudio crítico. Todo lo contrario, yo digo que hay que estudiar de forma crítica. Y así comencé esta meditación de hoy. Hay que ser crítico porque el texto es vulnerable. Pero no hay que sobrepasar los límites de esa razón. Esa es una gran tentación, eso es una gran concupiscencia de la mente, ¿no? El creerse superior a nuestras fuerzas. ¿Qué les está pareciendo? Pausa, antes de hablar sobre el otro camino, el camino del sí. ¿Qué les está pareciendo? Vamos a mirar acá el chat por unos segundos. Mucha gente acá acompañándome, muchas gracias por estar acá despierto, gente de varias partes. He visto que hay
una amiga de México, acá varias personas de Perú. Ayer había una amiga de Italia. Y mira, estoy invitando en mi Facebook, a mis grupos de amigos. Muy interesante ese tema de formación en la fe. Excelente, gracias por evangelizarnos. Y antes de seguir, te quiero decir que, perdón, he leído el comentario de Alicia Quesada. Antes de seguir, te quiero decir que no te vayas así nomás. Busca en la descripción del video, hay mucha información sobre varias cosas que están ocurriendo ahora en el mes de la Biblia que estoy llevando adelante. Entre ellas, hay una masterclass dentro de unos días y al final de la descripción del video, las personas que no están en el chat pueden entrar, porque después de esta emisión en directo me voy a quedar 30 minutos con el chat abierto. Es un chat que no es abierto, es un chat donde yo simplemente transmito, pero después de las emisiones en directo yo abro el chat por 30 minutos para compartir qué les ha parecido, qué meditaciones han tenido de este capítulo de hoy, ¿ok? Entonces vamos a volver al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? Que el paso crítico nos pone ante dos caminos, un sí o un no. Y el no es el no tener fe. Y esta incredulidad se disfraza de muchas maneras, incluso cuando estudiamos la Biblia. Y el sí, ¿qué es el sí? El sí es la fe. Es cuando uno considera el hábitat, el ambiente en que nació la Biblia, en que nació la Escritura. Y el ambiente en que nació la Escritura no fue otro sino la fe del pueblo de Dios, la fe del pueblo de Israel y del pueblo cristiano en el primer siglo. Tenemos que tomar en consideración ese contexto y también su contexto cultural y también su contexto teológico. Y cuando hablo de contexto cultural es algo muy variado, ¿no? Y algo que implica nuestro estudio de la historia, de la literatura, del texto, pero el contexto también teológico, y considerar la sencillez de aquel pueblo de Dios que escribe la Biblia, que escribe además para el pueblo. Y solo así, tomando en consideración esos contextos de la palabra, porque cuando hablamos contexto es cierto, pero a mí me gusta hablar de por lo menos dos contextos: el contexto histórico literario, que es lo visible, lo carnal, ¿no? Y el contexto invisible, eterno, que es el contexto teológico. Mirando estos dos contextos vamos a poder descubrir, vamos a poder cribar, juzgar qué es lo que el texto está diciendo. Ese es un trabajo fatigoso, es un trabajo que implica que nosotros tengamos dedicación, un poco de dedicación a la palabra, a veces una guía también. Yo también tengo personas que me guían. Y es así como vamos a poder abrir nuestros oídos al misterio. Cuando nos abrimos a que esta palabra está inspirada y que hay algo más allá detrás de ella. Vamos a seguir hablando de esto, cómo podemos descubrir que esta palabra es inspirada. Y ahí vamos a descubrir esa palabra con mayúscula, no la palabra con minúscula, la palabra del texto, sino que por detrás de este texto que fue escrito en el pasado, ¿no? Ahí sonó una palabra eterna, una palabra con mayúscula, suena una palabra eterna, y este sonido de la palabra eterna no tiene tiempo, porque es la palabra de Dios. Dios no tiene tiempo. Y empezamos en la meditación de la palabra, es escuchar esta palabra en mayúscula que resuena hoy, cómo resuena hoy en mi vida, y debo dejar resonar hasta el fondo de mi alma. Es ahí recién cuando estamos meditando la palabra de Dios. Es ahí recién cuando escuchamos esta brisa como la de Elías, ¿no? La brisa suave, este soplo que sopla donde quiere. Y también empezamos a degustar esta palabra que es dulce y a la vez amarga. Entonces quitemos los abrojos, quitemos las cosas que nos estorban para entrar a fondo a la palabra de Dios. Quiero terminar hoy día con una cita de Isaías, que dice así, es el comienzo del libro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Oíd cielos, escuchad tierra, que habla el Señor. O sea, oíd lo visible y lo invisible. Escucha la tierra y el cielo, escuchen, porque el Señor habla. Hijos crié,
y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, y mi pueblo no discierne. Conocimiento y discernimiento. ¿Cuánto necesitamos de esto? Y a veces hasta el buey y el burro conocen al amo que está en el pesebre. Mira este pasaje bíblico de Isaías, como quizás haya inspirado, ¿no? Y nos ha inspirado, digamos, estos pesebres que después San Francisco de Asís construyó y que hasta hoy conservamos la tradición, ¿no? El buey y el asno conocen al amo en el pesebre, pero Israel no conoce ni discierne. Porque el buey y el asno saben quién es su dueño, pero a veces nosotros no sabemos quién es Dios. Entonces, hermano, hermana, hoy es un día de invitación a ese paso crítico que es el paso de la fe. Es el paso que no solamente implica que tú seas una persona que te dediques a la palabra, sino que tú también te dejes tocar por la palabra, porque esta palabra va a entrar en ti, va a resonar y vas a sentir temblores y se van a estremecer tus estructuras, tus fundamentos de tu vida que están fundados quizás en cosas que no deben estar fundadas. Quizás en la vanidad, quizás en el egoísmo, quizás en la soberbia, en la ira, quizás en los placeres de la carne. No fundes tu vida sobre esto, funda sobre la palabra, porque esta palabra no pasará. Y la palabra es Jesucristo. Entonces, hermano y hermana, es ese momento en que uno, cuando la palabra te resuena en ti y sientes este terremoto adentro, es ahí cuando vemos que este es un momento crítico, un momento de cambio. Y sobre esto vamos a seguir hablando mañana. ¿De acuerdo? Vamos a rezar. Me uno a todas las personas que están aquí, Señor, conmigo hoy, sea en directo o sea en algún momento del día. Toca, Señor, nuestros corazones con tu presencia. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, Señor. Que venga tu reino a través de la caridad, del anuncio del Evangelio, del anuncio de la palabra. Que venga a través de los sacramentos. Que venga a través de esta comunión fraterna que vivimos hoy. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermano y hermana, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado hoy. A ver, Joel, Vanessa, Katia, Gladys, Martita Perales, Escucha Israel, sí, pues, Alicia Quesada, Marcela Cló, María Teresa Zúñiga, hola, hola, hola. Walter Flores, muy bien, a ver, ¿qué más? Mis Charito, buenos días. Irma Figueroa desde Cuernavaca, de México. Ayer había gente en el chat de Puerto Rico, de Argentina. El otro día una persona también de España, gente de Chile. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Vamos entonces terminando esta meditación y en unos minutos, pocos minutos, voy a abrir el chat. Quien todavía no entró al chat puede simplemente machucar el link que está en la descripción. También